A ver, buenas noches nuevamente. Vamos a dar inicio a nuestra sesión 9 del módulo 1, metrados en edificaciones, ¿sí? Vamos a continuar con las partidas de pisos y pavimentos, las cuales habíamos también venido trabajando dentro de la especialidad de arquitectura, ¿sí? Entonces les decía que vamos a trabajar en esta oportunidad la partida pisos y pavimentos. Esta partida la encontramos en el reglamento de metrados para obras de edificaciones en el ítem UE 3.4 y nos indican que se denomina piso al acabado final de una superficie destinada especialmente al tránsito de personas y que esto es efectuado sobre el suelo natural o la parte superior de techos y que proporciona a la vez firmeza y belleza. De igual manera nos dice que se incluyen los pavimentos que son superficies de tránsito vehicular porque frecuentemente las obras de edificaciones pues tienen áreas de circulación interna para los vehículos, como son estacionamientos, pistas, etcétera, así también como veredas destinadas al tránsito de peatones. En cuanto a lo que son contrapisos, está dentro de lo que es piso, ¿no? Acá pisos y pavimentos 3.4 y contrapisos es 3.4.1. Digamos, esta partida nos dice el reglamento que es efectuado, o sea, el contrapiso es efectuado antes del piso final y sirve de apoyo y base para alcanzar el nivel requerido proporcionando la superficie regular y plana que se necesita, especialmente para pisos pegados u otros. La unidad de medida es metro cuadrado. Aquí estamos observando un piso, el mismo que está constituido por un falso piso, por un contrapiso y por un piso. ¿Cómo es eso? Vemos en el cortecito que lo primero que vamos a encontrar es esta base, ¿no? De 10 centímetros por el general de espesor. Ese es el falso piso, el cual está, digamos, dispuesto bien sobre un nivel de relleno o un nivel de corte. Y ustedes saben que eso también depende de los niveles establecidos en los planos y de lo que encontremos en terreno, ¿sí? Cuando terminamos de vaciar este concreto del falso piso, ahí será el nivel falso piso. Sobre este nivel falso piso, dependiendo del espesor del piso que instalemos sobre el falso piso, pues aparecerá el contrapiso. O sea, lo cierto es que entre el piso y el falso tenemos 5 centímetros reglamentarios. 5 centímetros reglamentarios. Entonces, si el piso, por ejemplo, es de 2 centímetros, el contra será de 3 centímetros, ¿correcto? Asimismo, dentro de la partida pisos, como partida ya de cuarto orden, vamos a decirlo, el reglamento nos dice que esto incluye los materiales y la mano de obra necesarios para la ejecución total del piso. Dentro de los tipos tenemos loseta, corriente, veneciana, tipo corcho, mármol, reconstruido, canto rodado, acabados especiales, baldosa, asfáltica, vinílica, terrazo, mármol, mayólica, pepelma, canto rodado, granito, lavado, etcétera, ¿no? Todo lo que ustedes estaban observando. Hay diferentes tipos de pisos que podríamos instalar. La unidad de metrado o la unidad de medida de esa partida es metros cuadrados, ¿sí? Un largo por un ancho. Respecto a lo que son pisos, el reglamento nos dice que para ambientes cerrados se medirá el área comprendida entre los muros sin revestir, ¿sí? Para ambientes libres se medirá la superficie señalada en los planos o especificaciones. Y en todos los casos no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, etcétera, inferiores a 0.25 metros cuadrados. En el metrado deben figurar en partidas independientes los pisos diferentes por su calidad, por su tamaño, por su tipo, mortero de base, etcétera. Entonces, lo cierto es que acá dentro de lo que es la norma de medición ya nos establece estos parámetros, ¿no? Y nos dice que para ambientes cerrados se medirá el área comprendida entre los muros sin revestir, o lo que es lo mismo entre los sobrecimientos. Ese es el área en este caso que nos dice la norma, que se tomará en cuenta para lo que es el piso, ¿no? Esta es la partida piso. ¿Qué área vamos a digamos, a medir? Aquella área entre los muros sin revestir, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que el muro se tarrajeó hasta un nivel piso terminado.
Por lo tanto, el piso que vamos a instalar será hasta ese muro que está sin revestir, ¿correcto? Asimismo, hay que tomar en cuenta respecto a las áreas que probablemente se descuenten. Nos dice que dentro del piso pues tenemos las columnas, tenemos algunos huecos, tenemos rejillas, en fin. Y esto se descontará siempre y cuando supere el 0.25 metros cuadrados. Mientras que no supere, no se descuenta, ¿sí? Bien, como es costumbre ya en un proceso de metrados, tenemos nosotros ya un procedimiento, ¿no? A seguir. El primero es que ustedes establezcan la unidad de medida. Sabemos que pisos, como ya se acaba de mencionar, es en metros cuadrados. Entonces, como pisos en metros cuadrados, tenemos que ahora el segundo paso es hacer esas dimensiones en las cuales nosotros vamos a determinar esas medidas. Uno de estos herramientas que nos va a permitir obtener estas dimensiones para procesar el metro cuadrado son los esquemas, tal cual lo estamos observando, ¿no? Entonces, este es un esquema de pisos que se han realizado en función a las áreas, ¿no? Las cuales las medidas están comprendidas entre los muros sin revestir, ¿no? Que es lo mismo en este caso de falso piso, ¿no? La única diferencia que aquí vamos a tener que incluir los umbrales de puertas, ¿no? Porque en lo que es el área de falso piso fue entre sobre cimientos y en este caso para lo que es piso será entre los muros sin revestir o sobre cimientos, pero hay que incluir los umbrales de puerta. Hay también una acotación en cuanto a nota, ¿no? Nos dice referenciarse de los metrados de falso piso. ¿Qué quiere decir? Que usted va a tomar en cuenta esos esquemas, esas planillas de metrados y obviamente chequeando, viendo qué más podría agregar o de repente modificar o de repente quedará igualito, ¿no? Eso básicamente te permite cuando nos dicen referenciarse, o sea, nos vamos a guiar de ahí. Bien, tenemos aquí entonces la planilla de metrados de contrapisos y pisos, ¿no? Y se está tomando de la misma manera, mismo metrado. Entonces aquí nosotros estamos definiendo 4 áreas iguales, ¿no? 4 áreas de 362.5 por 377.5. Eso me da 54.75. Luego tenemos el área AA, B, C, C entre 2 y 3, ¿no? Tenemos 2 veces 260 por 362.5. Y aquí hay que restar menos 0.15 por 210. Y luego a eso ya no tendríamos otra área que sumar, pero lo que sí, como ya les estaba manifestando, hay que sumar, hay que agregar el área correspondiente al umbral de la puerta. Hay 6 puertas, ¿sí? Hay 6 puertas tipo 1, o sea, de 1 metro de ancho, arquitectónicamente hablando, que si lo vemos desde el punto de vista estructural o en la abertura del vano, será 1,05 por en este caso, por el anchito, ¿no? Largo por el ancho va a ser ahí, o ancho por largo. Y luego tenemos una puerta en lo que es el baño de 0.90, pero la abertura del vano sería 0.95 por 0.15. Todo eso nos da 71 metros cuadrados. Ahora, sabemos que con este valor ya usted podrá pedir sus pisos, ¿no? Su requerimiento. Ojo, acá está sin desperdicios, está según el tema de los metrados, con las medidas que lo vamos a contrastar con los planos. Pero no hay un valor respecto a lo que es el desperdicio, ¿no? Todo es en función al metrado, ¿no? A la cantidad de partida por ejecutar, ¿sí? Entonces, con esto ya harán su requerimiento y a ello podremos nosotros incluir también los porcentajes de desperdicio, pues en un CAPEC. Más que los porcentajes, claro que aquí un poquito para acotar es una partida y al mismo tiempo se convierte en el material, ¿no? Porque ustedes dicen, bueno, tengo 71 metros cuadrados de instalar de piso, bueno, tendrá que también solicitar 71 metros cuadrados de ese material, ¿no? Que está pensando para su piso, ¿ya? Entonces, por ahí un poquito, algunas partidas sí serán poco de la mano, ¿sí? Luego tenemos zócalos y contrazócalos. En este caso, nos dice los zócalos, por zócalos se entiende al recubrimiento de la parte inferior
de los paramentos verticales, o sea, de los muros. Lo que nosotros hacemos un enchape en la parte inferior de los muros, llamado también en la parte del remate, se llama zócalo. Y generalmente por razones de ornato unido a un uso nos dice especial. Los zócalos pueden ser o no salientes, pueden salir del murito o no, terminado del muro o elemento vertical y pueden llevar o no también contrazócalos. Los zócalos pueden llevar piezas especiales, esto es contrazócalos, terminales, media caña de interior, media caña de exterior, molduras, etc. Y en cuanto a lo que es los cerámicos, la extensión de trabajo dice que comprende todos los trabajos y materiales necesarios para recubrir los zócalos o revestimiento con el material indicado y pueden llevar piezas especiales, ¿no? La unidad de medida de lo que es los zócalos, ¿sí? Es metro cuadrado y también metro lineal, siempre y cuando se haga por piezas especiales. Si es por piezas especiales, su metrado será en metros lineales. En cuanto a la norma de medición, decimos que en el cómputo se tomará el área generalmente ejecutada y cubierta por las piezas planas, por consiguiente, agregando el área de derrames y sin incluir la superficie de las piezas especiales de remate. Si la superficie a revestir es rectangular, nos dice que el área se obtendrá multiplicando la longitud horizontal por la altura correspondiente, midiéndose esta desde la parte superior del contrazócalo, si hubiera, hasta la parte inferior de la moldura o remate, ¿sí? Las piezas especiales como son los contrazócalos, molduras, remates, medias cañas, etcétera, deberán figurar en partidas independientes en metros lineales, como son la papelma, mármol, granito, artificial, de cemento simple, de cantos rodados, de fulgas, de madera, de planchas plásticas, de ladrillos decorativos. Vemos aquí, por ejemplo, en lo que es la partida zócalo, una imagen, dos imágenes en realidad, donde se observa cuál es, ¿no? A qué se está haciendo mención. Entonces se indica que el zócalo es la protección que hacemos el muro en la parte pues inferior, pero esto también va a tener un poquito una definición particular en función a las alturitas, ¿no? Por ejemplo, si se hace hasta una altura de 30 centímetros se llama contrazócalo, pero si usted lo hace hasta arriba se llama zócalo, como normalmente pasa en los servicios higiénicos, ¿no? En algunos casos también en la cocina. Por lo general en los servicios higiénicos es donde más se observa el zócalo, porque casi toda la pared se viste, ¿no? De esta mayólica hasta la parte de arriba. Entonces, en un primer momento se hizo un terrajeo rayado primario. ¿Para qué? Para recibir a una mayólica o un acabado. Y eso estaba referido al zócalo. ¿Para qué hicimos el terrajeo rayado primario? Para el zócalo. Por lo tanto, el metrado que nosotros hicimos para esa partida, hoy será la misma para zócalo. ¿Sí? Es la misma. En cuanto a contrazócalo, se entiende, nos dice el reglamento, como contrazócalo, el remate inferior de un paramento vertical. Y en forma convencional se considera contrazócalo a todo zócalo cuya altura sea inferior a 30 centímetros. Contrazócalo de loseta nos indica que son contrazócalos prefabricados o vaciados in situ a base de cemento, gris o blanco u otros materiales variables en longitud, color y otras características de acuerdo a las cuales deben medirse en partidas independientes. La unidad de medida es metro lineal. Entonces ya sabemos si es hasta 30 centímetros nada más o inferior a 30 centímetros es contrazócalo. Pasada esa altura ya es un zócalo, ¿sí? Bueno, acá tenemos entonces también que considerar el contrazócalo, que será ese remate en la parte inferior hasta una altura menor a 30 centímetros. Por lo general, este contrazócalo de loseta, nos dice la norma, que se medirá su longitud efectiva en todas las paredes, columnas u otros elementos que los lleven de acuerdo a las especificaciones de arquitectura. Además, nos dice que en consecuencia, para obtener la medida de contrazócalos de un ambiente, se mide el perímetro total, se descuenta la medida de umbrales de puertas o de otros vanos, pero se agrega la parte del contrazócalo que va en los derrames
5 a 10 centímetros por derrame en la mayoría de casos, ¿no? Y estos pueden ser contrazócalos de loseta corriente, sanitario corriente, veneciano, sanitario veneciano, tipo corcho, ¿ya? Entonces acá hay algunas imágenes donde podemos un poco observar cómo es este contrazócalo. El material que dispongamos para el contrazócalo, para la protección o remate de la parte inferior del muro, es variado, ¿no? Generalmente va en función a lo que se instala en el piso. Y nos dice que su longitud se medirá en toda la longitud de la pared, y se incluye también de las columnas u otros elementos que los lleven de acuerdo con las especificaciones. Además de eso nos dice que se mide el perímetro total y se descuenta la medida de umbrales de puertas, porque ahí no va a haber contrazócalo, pero sí se agrega de 5 a 10 centímetros por derrame que va en ese espesor del murito, ¿sí? Ya decíamos que para poder hacer un proceso de metrados tenemos que establecer un esquema. Primero definir la unidad de medida, ¿cierto? Luego un esquema donde se visualice pues las dimensiones que vamos a tener que colocar, ¿no?, en función al planito que estamos observando. Y en la imagen superior vemos justamente ese contrazócalo, ¿no?, que se ha colocado de maderita y lógicamente, como lo menciona la norma, tenemos que hacer la contabilización en metros lineales en todo el perímetro, ¿sí? Donde hay, nos dice, umbrales de puertas, no hay pues contrazócalo, ¿no? Como ustedes lo observan, es libre. Pero lo que sí vamos a considerar, nos dice el reglamento, es de 5 a 10 centímetros por esa, digamos, esa longitud que nosotros solemos colocar en el espesor justamente de ese murito, ¿no? Donde va el umbral de la puerta. Bien, esta es una planilla de metrado de lo que es el contrazócalo. En función a este esquema, que ya también ustedes están observando, hemos considerado, por ejemplo, el eje AA, luego el eje CC, entre los ejes 1, 1 y 4, 4, ¿no? O sea, toda la longitud. La cantidad es 2, ¿sí? 1, 2. El largo es 9,65, ¿no? Tenemos desde este punto desde el eje 1 al 4, como se está mencionando, pero es en la parte de adentro. Entonces, todas esas medidas desde el murito que se observa aquí, ¿no? O desde la parte que ya se ha tarrajeado, es 9,65. ¿Por qué genera 9,65? Porque a 10,25, que fue toda la medida, se ha descontado 0. Esto es 0,15. A ver, se ha descontado menos 0,6. En este caso se ha descontado 9,65. 10,25 menos 0,6. A ver, el murito es 15 más 5 más 5, porque es 10,30, creo, 10,25. Entonces va a ser 15, esto es 2 centímetros y medio. Luego esto también son, más que nada estos espesores, ¿no? Estos son 0,025. Chicos, entonces tenemos aquí 10,25, que es desde la parte de este lado, ¿no? Desde la parte de muro a muro 10,25, las medidas que siempre se han considerado. Entonces aquí, para ver la longitud que vamos a considerar en el eje AA y en el eje CC, son dos cantidades, y la longitud, si tenemos 10,25, ¿sí? Vamos a tener que descontar, porque acá, recuerden, el murito ya va a estar pues tarrajeado, ¿no? O sea, para yo considerar derrame, va a tener que ser esta medida sin el tarrajeo, ¿no? Entonces, por eso lo descontamos, esta longitud o este espesor, que es 0,025, 1, descontamos este 2, descontamos este dato también 3, 4, 5 y 6, ¿no? Ahí sería 0,15. Pero luego también vamos a descontar, tenemos 15, 15, 15, tenemos más
1, 2, 3. Y luego vamos a descontar este murito, ¿no? El anchito. Este anchito de acá tenemos 0.15 y este también 0.15 y este también 0.15 y este también es 0.15, ¿sí? Y eso nos da 0.60, ¿no? A ver, ¿estoy bien o nos falta descontar algo, chicos? Porque el contrazócalo se va a colocar cuando ya el muro está tarrajeado. Entonces, justamente en esta longitud, no sé, esto ya se tarrajeó. Ya cuando nosotros hicimos el tarrajeo primario, por acá me parece que está. Perdón, cuando hicimos el tarrajeo interior fue, ¿no? Así, miren. Entonces, de repente convenga que coloquemos esto, ¿no? De repente más rápido esto. A ver, chicos, por aquí. Esquema de contrazócalo, ¿no? A ver, chicos. Si tomamos en cuenta lo que dice el reglamento, ¿no? El reglamento dice se mide su longitud efectiva en todas las paredes, columnas o elementos que los lleven de acuerdo, pero el contrazócalo ya se coloca cuando el muro se tarrajeó, ¿no? Y no solamente se va a descontar los vanos de puerta y luego se va a añadir esa longitud de 5 o 10 centímetros. Entonces tenemos esto. Entonces vamos a sumar, a ver chicos, tenemos 3,62,5 más 2 metros más 3,62,5. ¿Sí? ¿Aceitamos bien, chicos? Ya 9.25. ¿Cuál? Sería 9.25 Ya, la operación que dijo. ya. Porque, a ver, ese tarrajeo, como ustedes lo observan, se está dando sin incluir en el tema de las columnas, o sea, solamente es el tema del muro, ¿no? Porque las columnas se va a tener que considerar aparte. Pero en el caso de los derrames, recuerden que van todo, ¿no? Va todo hasta la parte de arriba. Por eso es que yo consideré que en lo que es el muro, nosotros lo tomemos los 10,25, que es el total, ¿no? Tomemos los 10,25, que es el total, y a eso que vamos a descontar. Vamos a descontar este ancho del muro con su revestimiento. Bueno, solamente los anchos. Sería 1, 2, 3, 4, ¿no? Sería menos 60, porque 0.15 por 4 es 0.60. ¿Estaría eso todo ahí nada más, chicos? 10,25 menos 0.60. Esa sería la longitud vertical. Y luego en la horizontal sí ya no vamos a considerar. Está tomando solamente el interior, ¿no, ingeniera? Sí, solo el interior, porque lo que es contrazócalo es en el interior, porque recuerden que la norma dice la longitud efectiva en todas las paredes, columnas. Entonces aquí, por ejemplo, el gráfico es solamente de lo que refiere a pared, ¿no? Pero el reglamento para lo que es contrazócalo dice también columnas. Por lo tanto, lo vamos a tomar de muro a muro, pues, ¿no? En la parte vertical. Entonces sería 10,25, que es toda la longitud, menos 4 veces en los espesores de los muros, ¿no? Para que nos queden solamente de los muros verticales, para que nos quede solamente la longitud horizontal. ¿Sí? ¿Se entiende? Se está tomando también el de columnas. Claro, todo, pues, porque como ustedes ven el contrazócalo y también el reglamento lo dice, va a tener que considerarse incluso donde están las columnas, ¿no? O sea, acá en lo que es esto va a ir hasta la parte, ¿no? De arriba, sí. Ahí todo, ¿no? Voy abajo. Ahí, ¿no? Va a ser todo. Acá también va a ser todo. Por eso que es mucho más sencillo, creo yo, que ustedes a los 10,25 le resten solamente
los anchos de los muritos, ¿sí? Y esto es por aquí. Ya. Bien, ahora sí un poquito ya lo acá lo puse hasta la parte de arriba, ¿sí? Por eso es que 10.25 menos los anchos nada más, y me queda todo lo que es el turquesa, ¿sí? Ya, sí, sí. Ingeniera, gracias. Entonces, acá va a ser 10.25 menos 0.60 porque hay 0.15 que es el espesor por 4 muritos horizontales. Luego tenemos el eje BB, ¿sí? Entre los ejes 1,1 y 4,4 por el umbral de la puerta. A ver, ejes BB entre los ejes 1,1, 4,4. Entonces ahí tenemos 10.25, que es también mi medida general, menos 0.15, que es el espesor de este murito que está aquí, ¿eh? Y menos 1,05, que es esta abertura que se está colocando, ¿no? Menos esta abertura. Y eso también me da la longitud, pues, ya no estoy descontando las columnas, pues recuerden que eso, en todo caso, va a ser así completo, ¿no? No, o sea, esto va a Ingeniera, y ser... esos 10.25 ya es acabado, la medida acabado. No, ¿Está ese, considerando también los no, exteriores? ¿Está 10.25 considerando? es entre muro y muro, o sea, Sí, pero 10.30 es... el tarrajeo de los exteriores está considerando. No, estoy considerando el contrazócalo, o sea, lo que va en la parte de adentro como remate al muro, en la parte de abajo. Mm, Así como lo vemos en la fotito, tal cual lo vemos en la fotito. Eso estoy considerando, el contrazócalo solamente en la parte interior. Por eso que acá el coloreo que usted ve también es en la parte interior, ¿no? Justo lo que yo estoy haciendo ahorita es en la parte interior, ¿sí? Ahí. a lo que me refería era esos 10.25, ¿qué medida es? ¿Arquitectónico o estructura? 10.25 es la medida que lo hemos manejado siempre en lo que es la parte de estructuras. Voy a abrir aquí rapidito. 10.25 es esta medida que va, por acá creo lo tenemos, es desde muro a muro. Por acá se está observando mejor, pero... Esta medida, ¿ven? La observan y debajo de esta viga va el muro, o sea, va desde la medida superior hasta la inferior, 10.25. Ya, entonces podríamos tomar la parte del acabado, ¿no? Que es 10.30, pero igual tendremos que volver a descontar. Por eso que yo lo hago de mejor de muro a muro, que ya sé cuáles son esas medidas, y ya luego voy a descontar con lo que está adentro, pues, ¿no? Voy a aperturar acá tal vez un corchete. Espérense. No, desde aquí es el 10.25. Por aquí. Ya. Esa medida, ya que se está colocando ahí, es el 10.25, ¿ya? Ahorita lo voy a... 10.25.
¿Ya se entendió la medida del 1025? Sí, sí, ingeniero. Ya. Por eso que se está tomando como referencia para luego solamente descontar, ¿no? Entonces, aquí en la parte de abajo, ¿no? Del mismo modo, ¿no? Ya no va a ser así descontando las columnas, sino va a ser todo. Es por eso que ya en la medida se dice 1025, ¿no? Menos el tema de esta apertura de esta abertura de 105 y también el murito único que está acá, ¿no? Por eso que solamente se ha hecho así. Ya, espérense un ratito esto. Ya estoy colocando todo esto para que se entienda que es toda la... Ya. Ya, chicos, entonces, de esa manera, sí me entendieron, creo, la idea, ¿no? La medida del 1025, sí, ingeniero. Lo que quiero saber, según el metrado, ¿cómo ¿Ya? se está restando? De 1025 le resta el 1.05. Le No, estoy restando es que claro, porque en el muro, en el ancho del muro no voy a poner no voy a poner la mayólica para lo que es la protección del murito en la parte de abajo. Yo lo voy a colocar esto sobre ya su área, tarrajeado, o sea, tu muro ya tiene que estar tarrajeado para que tú instales el contrazócalo. Entonces, como lo primero que se ha hecho en la parte vertical, entonces que yo estoy tomando pues toda esa medida, ¿no? Y de repente si fuéramos más meticulosos, usted me dijera ingeniera, pero ya ahí se ha tarrajeado 2,5 centímetros y quedaría una distancia. Podríamos hacerlo así más minucioso porque la longitud que va de muro a muro es del tarrajeo, podríamos decir, pero ya cuando vamos a colocar el contrazócalo, inclusive ya el muro se encuentra tarrajeado, ¿no? O sea, tendríamos en todo caso que descontar porque ahí está el tarrajeo, ¿no? Es como que ya estuviera el tarrajeo hecho. Mejor dicho, esto es como si fuera, así como está acá la fotito, ¿no? Es como acá en el eje A, ¿no? Es como en este eje A, así. Ya hay un espesor ahí que se ha tarrajeado, ¿no? Y que ya no se va a considerar. En este caso también igual. Entonces, si queremos ser más minuciosos, ¿no? Por lo general se coge esa distancia, pero ustedes pueden imaginar, pero acá ya se ha hecho el tarrajeo, ¿no? Ya se ha hecho el tarrajeo, entonces ya no se... Podríamos también descontarlo. Lo podemos descontar para que se entienda muchísimo mejor. ¿Ya? Porque acá, recuerden, esta partecita ya está tarrajeada, ¿no? Ya está tarrajeada, entonces, ¿cómo le digo? Ya ustedes podrían decir, ingeniera, ahí no, la mayólica no va hasta el muro, pues, o sea, el contrazócalo, mejor dicho, ¿no? ¿Se va entendiendo, chicos, o no? Acá vamos así, ¿sí? Podríamos descontarlo en todo caso para... Se le está restando ya el tarrajeo, ¿no? Lo que ya no está, creo que sea del Claro, muro. deberíamos Ya está claro. sí, porque como ustedes vean su ahorita de repente están en un ambiente, vean su muro cuando está tarrajeado, o sea, esa parte interna, ese muro interno, ya está, como se dice, descontándose ese espesor, ¿no es cierto? Tal cual lo vemos aquí en el eje, por ejemplo, BC, ¿no? O sea, no va hasta el fondo, no va hasta el morito, ¿no? Va hasta un punto. ¿Qué punto? El espesor del tarrajeo, así como está aquí. Y sobre esta longitud que ya está tarrajeada es lo que nosotros vamos a colocar ese contrazócalo, ¿sí? Algo así como está colocándose ahorita, ¿sí? Ya. ¿Se logró captar esa idea? Sí.
Entonces, para no tener complicación y que lo hagamos bien, vamos a hacerlo con ayuda de ustedes acá, rapidito, ¿ya? ¿Dónde está esto? Ya. Ya, chicos, ya entonces más o menos así es la idea. Acá bueno, aquí en esta parte sí está bien, acá sí está bien. A ver, vamos a chequear. El eje C está bien. Ya, el eje B también, eso es lo que se va a tarajear. Esto también. Y el eje 1, pues también. Ya, entonces vamos sacando con ustedes esa longitud para que un poquito lo entiendan de la mejor manera. ¿Ya? Ya está. A ver, chicos, con ustedes, ¿ya? Con ustedes. Si tienen calculadora en mano, mejor para poderlo sacar más rápido el valor. Ustedes. Ya está. A ver. A ver, chicos. Vamos con el eje AA, que es igual al eje BB. ¿Ya? Vamos con ese eje. A ver, vamos. ¿Toda la medida cuánto es, chicos? 10. 25. ¿A eso qué vamos a restar? Vamos a restar este ancho de muro, este ancho de... Claro, acá también tenemos este ancho de murito, que ahí no va a ir por contrazócalo, este ancho de murito también, y este ancho de murito, ¿correcto? O sea, hasta ahí sería punto 60. Punto 60. ¿Qué más vamos a restar, chicos? Vamos por aquí y digo, bueno, ingeniera, pero como yo voy a colocar el contrazócalo en un muro ya tarrajeado, tendré que descontar también el espesor de este tarrajeo. ¿Cuánto es el espesor de ese tarrajeo? 2 centímetros, ¿no? 2 centímetros y medio, o sea, 0.025, ¿no? En la parte que está aquí. Y acá también, ¿verdad, jóvenes? Acá abajo también, en el eje 2. .025, ¿no? Ya, y también en la otra partecita, porque en el eje 2 hay dos caritas, ¿no? Sí, claro. ¿Correcto? Ya, Ajá, dos caritas. En el eje 3 también hay dos caritas, claro. ¿sí? Ujú. ¿Y dónde más? En el eje En el 4. 4. Ajá. Ya. ¿Eso sería todo? Creo que sí, ¿verdad? Sí, claro. Ya, muy bien. Entonces eso nos da 9.50. Entonces vamos a ir aquí a corregirlo. Acá va a ser menos, punto 60 y menos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y menos 0.025 por 6. Y eso me da 9.50. 9.50. ¿Sí? Ahora sí se entendió un poquito mejor. Sí, ahora sí ya. Ya, Ahora sí fue ingeniera. ahora sí. Ya, entonces lo voy a poner aquí. Ya. Ya, entonces acá igual estoy que lo pongo cómo se está trabajando. Chicos, 9.50. Como son dos ejes, que es el eje tanto A como el eje, perdón, es el eje A como el eje C. Entonces Son aquí 2 veces. por 2, ¿sí? Y vamos a multiplicar 9.50 por 2, o sea, 19. ¿Ya? Luego tenemos el eje BB. Y esto lo vamos a hacer con ustedes también. Creo que es un poquito mejor se nos apertura, ¿ya? A ver, chicos, ustedes me dictan 10.25, ¿no es cierto? Ese es nuestro Sí, punto es de 25. partida. Ya. ¿Cuánto restamos Menos. a 25? Las columnas que son 4. Ya. ¿Las columnas o los anchos de muros?
Ancho de muros. Solo el ancho de muro, porque recuerden que las columnas también tendrían que estar toda esa Ah, longitud. claro, claro. ¿Entienden? Miren la Ujú. fotito, por eso estoy poniendo la foto al costado. ¿Ya? Entonces, Ya. menos solamente un anchito, ¿no es cierto? O sea, el del eje 1, ¿se entiende? Sí. ¿Ya? ¿Ya eso cuántos espesores de tarrajeos le quito? Solo uno, ¿verdad? Uno más. Solo uno, porque luego todo sigue normal, ¿sí? Ujú. Entonces, acá 1025 menos 0.15. Ah, y faltó el anchito de la puerta, ¿no? Sí, 1.0, 1.05. 1.05, ¿sí? Que más que 1.05 yo creo que ahí debería ser uno nada más. O uno, o en este caso, para no, digamos, perjudicar, acá yo lo voy a acá bajar porque ya me imagino, el tarjeo está hasta abajo, la medida lo estamos considerando hasta abajo, miren chicos, ¿no? Entonces ya no Claro. sería 1.05, sino ¿cuánto? Uno. Solo uno, ¿verdad? Sí, sí. Ya está, solo uno. Entonces esto sería 1, ¿ya? Entonces a este dato le vamos a restar menos 1. Vámonos a la planilla de metrados y acá vamos a colocar 1025 menos 0.15 menos 0.025 y menos 1 metro, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, ingeniero. Ya. Entonces vamos a continuar. Ya, entonces ya tenemos hasta ahí el eje A, el eje B y el eje C. ¿Qué ejes nos faltará? El eje BB. El eje B', ¿no es cierto? Sí. Entre los ejes 2, 2 y 3, 3, ¿sí? Ya, entonces ahí tenemos la parte externa y la parte interna, ¿sí? La parte externa y la parte interna. Dos veces sería Ya, cantidad. ya. Entonces acá en lo que es la parte interna, ¿sí? Que es la que está adentro, va a ser parte interna, esta que está acá adentro, chicos. Voy a agrandarlo un poquito. Va a tener que ser hasta arribita, ¿ya? Acá lo vamos a hacer hasta ahí. Ese. Un ratito. Ya está. ¿Cuánto es esa medida? Era 1.10 hasta aquí abajo, será más 1.10 más 0.25, 1 más 0, 1 más 0.025, 1.025, no. ¿Cuánto era? 1.10, ¿no? 10. 1.125, sí, ¿ya? Porque antes era 1.10, pero si vamos a añadir los 2,5 centímetros de terrajeo, o sea, porque esto es hasta la parte de arribita, ¿ya? Entonces, ya. Ujú.
Ya, chicos, entonces esto hasta arriba. ¿Ya? Igual, el 1.30 va a ser hasta este lado. Ujú. Ya, el 1.30 va a ser esta parte. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacerlo esta parte. Y esta será, hemos incluido solo uno, ¿no? Entonces será 1.30 más 0.025, ¿no es cierto? Que será 1.325, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, ingeniero. Sí, Ya, ingeniero, está claro. muy bien. Ya está. Entonces vamos a irnos a la planilla. Y aquí en lo que es la parte interna, la que está aquí será, ya, acá se considera 1.125 más 0.025 y más 0. A ver. Espérense, este es un poquito más arriba. Ya, a ver. A ver, chicos, la medida cuánto sería ahí. Porque anteriormente era 1.10, pero hasta abajo, ¿no? Vamos aquí a ver la medida original. Ya, espérense. Ya. Miren, chicos, esa era la medida original. Nosotros al 1.10 estamos añadiendo solamente 2,5 centímetros, o sea, 1.125, nada más, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Claro, sí, sí. Claro, la Ya, rajea, pues el espesor. sí, solamente eso. Entonces vamos aquí a, no, solamente a considerar ello, ¿ya? Entonces, aquí en la planilla solamente va a ser 1.125. Como lo hemos ya determinado en el esquema, 1.125 por 1 es 1.125, ¿sí? Como ya también está en el esquema. Y en la parte externa será 1.325, ¿no? 1.325. O sea, acá nada más le vamos a poner el valor. 1.325, ¿sí? Hasta ahí se entiende, chicos, los ejes verticales. Ahí. Y el umbral de la Sí, puerta, claro. ya, estamos aquí en el umbral de la puerta. En este eje, jóvenes, hay umbral de la puerta. Y por umbral de la puerta, ¿qué nos dice el reglamento? Vamos a considerar cuánto, de 5 a 10, por derrame. Por derrame. Por derrame. Entonces acá hemos considerado por el umbral de la puerta ya el 0.10, ¿sí? Luego vamos a ir con el eje 1,1, eje horizontal, entre los ejes AA y CC. ¿Ya? Eje, bueno, nuevamente vamos, eje 1,1, eje 1,1 entre A y CC. A ver, chicos, vamos nuevamente con ustedes. Medidas. ¿Cuánto es nuestra medida ahí? ¿Cuánto es nuestra medida ahí? ¿Puedes repetirme? 8 metros. Así como en la parte vertical que nosotros 4, dijimos ya, 10.25, ¿cuánto es esta medida? 8 metros. 8 metros, ¿ya? Lo voy acá también a poner para que
y esto es 8 metros. Muy bien. Entonces, ahí es, jóvenes, ¿ya? 8.00. Ya, a 8 metros, ¿qué vamos a descontar? Las columnas. Las Menos 0.25 por 3. Ya, las anchitos de los muritos, 0.25 Sí. por 3, ya. Ya, ¿qué más? Los espesores, ¿no? 1, Espesores. Ajá. 1, 2, 3, 2, 4. 3, 4. 4. Muy bien. Serían entonces aquí 4, Por 0, 0.025. sería 0.1, ¿no? Sí. Ya, entonces vamos por aquí. Nos sale 7, 7.15. 15. 7.15. Entonces igual vamos a reportar aquí. Es 8 metros menos 0.075 y menos 0.025 por 4. ¿No? Ya está. ¿Qué más nos está faltando? Ahí luego tenemos el eje 2, 3 y 4. Se están tomando acá eje 2, 2 y 3, 3. Ya, eje 2, 2 y 3, 3, chicos. A ver, medidas. 8 menos. 8 menos, igual, menos 0.75, ¿no? Sí. Ya menos, igual sería si colocamos 1.05 por 2 menos 2.10. ¿Está bien? No, ahí sería menos. 1. En esta primera abertura sería 1 más Uno. este espesor sería menos 1.025, ¿sí? Sí, 0.20. Un metro del anchito y un metro de este terrajedito que va a estar acá, ¿correcto? Claro. ¿Sí? Sería 1. A ver, sería 8 menos 0.75 menos 2.10, pues que el ancho es 1.05, ¿no? Claro, porque es igual, mire, yo por ejemplo acá, voy a ampliar esto y este de acá, esta barrita, la voy a ampliar, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo en cuanto a lo que es el descuento, ¿no? Porque ya no sería 1.025, sino ¿cuánto? Solamente 1 metro, ¿no es cierto, chicos? 1 metro, claro, 1 metro. Entonces ahí está, ¿no? Entonces acá diríamos menos 8 menos 3 veces el ancho del muro, 0.75, menos 1 metro, ¿no? Y acá también esto va a correrse por aquí. Esta medida ya no va a ser esta, va a ser el... Y estos anchos. Y ya está. Ahí está, ¿ya? Esto acá. Bien, entonces... Ya chicos, 8 metros menos 0.75 menos 2 metros, ¿no? Sí. Ya. 5.25 nos sale. 5.25, ¿ya? Ya, claro. Entonces esto. Ya está. Entonces vamos a ir aquí. 5.25, ¿ya? 5.25. Entonces diríamos 5.25 por 2.
10.50. ¿Cómo lo hallamos el 5.25, chicos? 8 menos 0.0 menos 0.75. ¿Qué más fue? Menos 2, ¿no? Menos 2, ingeniero. Ya, y esto nos daba 5.20. 25. Ajá. Ya está. Y luego tenemos ese es en el eje 2. Pero en el eje 2 hay, Los espesores claro, serían acá dos, van a ver dos aquí espesores. 2, claro. A ver aquí cómo lo hemos colocado. 2, porque está en la parte de arriba y de abajo. Pero luego hay en el eje 2 y 3, tenemos también esta parte. Acá van a ser 2, ¿no? Y acá también van a ser 2, pero de distintas medidas. Por eso que acá se tiene eje 2, 2, 3, 3 entre los ejes AA y CC. Tenemos aquí, esto sí no hay problema, estos son 2, ¿no? De la medida que hemos sacado son 2. Y luego nosotros tenemos esta parte del eje 3. ¿Cómo lo vamos a hacer el eje 3? ¿Será igual de la misma medida? No, porque acá tiene No, un claro. diferente, ¿no? Una interna y una externa. Entonces, Sí. esta sí la podemos, vamos a trabajar la distancia. Sí. ¿Cuánto sería entonces de la parte del eje solamente? A ver. Podríamos tomar el 4 metros, que es el eje, pues, ¿ya? Vamos a Claro, tomar sí. los 4 metros, que es el eje. Ajá, Entonces, a los 4 metros le vamos a restar 0.25. Y a los 0.25 le vamos a restar la mitad del muro, o sea, 0.125. Y le vamos a restar también el anchito, ¿no? Que en este caso sería 1 metro por la puerta, ¿no? Porque esto lo estamos considerando así. ¿Sí? Ingeniera, en el eje 2 nos sale 520. ¿Cuál? En el eje 2, ingeniera, la medida no es 520. A ver, vamos a acá comprobarlo. A ver, 8 menos 0.75 y menos 0.025 por, a ver, menos 0.025 menos 0.025 y menos 0.025. 5.15 me sale. A ver, chicos, chequeamos nuevamente. 8 metros es el total, menos 3 veces el ancho, que es 0.75, menos, las aberturas nos falta, jóvenes. Sí, nos faltan las aberturas. Espérense. El espesor, digo, el 0.25 por 2 faltaría. ¿Cuál espesor? No, es que lo que pasa es que yo quiero determinar todo lo que usted ve de guinda o de magenta. Todo lo que está de color magenta es lo que yo quiero, es lo que yo quiero determinar. Entonces, eso que está con magenta, usted lo ve que lo vamos a obtener los 8 metros menos el descuento de esos 3 muros. Ah, ya, los espesores, sí, tiene razón. Menos 2 metros y menos este espesor de aquí y este Exacto. otro espesor, ¿no? Sí, Sí, tiene razón. sí. Menos 0.025 menos 0.025. Tiene mucha razón, 5.20. Ok, gracias. Sí, sí, tiene razón, 7.20. 7.20 y aquí sería, acá es menos 2 metros y menos 0.025 por 2. Ahora sí, ahora sí. No, esa va.
Es en el de abajo. ¿Cuál? Este en el de abajo. Ah, este sí. Espérense, espérense. ¿Y acá qué era? Ya me lo borré ya. Acá qué era, chicos, 0.8 menos 0.75 menos ¿cuánto? Menos 2 era, pues. Así era, menos 0.025 por 4. Y era 720. Sí creo, ¿no? A ver, voy a chequearlo. 8 menos 0.75 y menos 0.1. 715 sale. 715. Sí. Sí estaba bien, ¿no? 715, Sí, ¿no? está bien, ¿no? Ya, y acá era así 520. 520 por 2, 1040. Ya, ahora sí, ¿verdad? Estábamos aquí, jóvenes, determinando. Aquí hay que restar esta medida 715 en el eje, eje 2, 520. O sea, 520 Que entre era 2, 260. Ya. ¿En cuánto nos habíamos quedado? En 4 metros, ¿sí? 4 metros menos el espesor, que era 0.25, menos la mitad del murito, porque va a estar al eje los 4 metros, o sea, menos 0.125, menos el ancho de la puertita, que es 1 metro, menos este espesor, ¿no? De 0.025 y menos este espesor que está en la parte de aquí, ¿no? Que sería menos 0.025. Nos sale 257.5, chicos. ¿Sí? A más acá esto era. 4 menos 1 en general de la puerta sería 3 menos 0.025 por 2, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? A ver. 2.575. 4 menos. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí está bien. Ya. Entonces aquí en lo que es ¿y será lo mismo en la parte de abajo? Sí, ¿no? Es igual, claro. Ya, entonces va a ser 257.5, pero aquí vamos a esclarecer, ¿ya? Eje 22, ¿sí? Acá solamente es el eje 2. Acá es el eje 33 entre los ejes AA y BB. Y esto es 2 por, ¿cuánto nos salió aquí? 257.5, ¿sí? Sí, 2.5. Ya, por 2, 515. Y luego nos queda el eje 2233 entre los ejes de B
de BSC, ¿sí? Y esto será también 2, ¿no? E incluso aquí va a haber como que dos partes, ¿no? Una que está en la parte externa e interna, ¿sí? Entonces aquí lo vamos a hacer parte interna y parte externa, ¿sí? Metros lineales, metros lineales. Y aquí nos falta también por el umbral de la puerta. No, creo que aquí no. A ver, chicos. Ya, entonces, en lo que es la parte interna vamos viendo. ¿Cuánto será en la parte interna? Igual será 4 metros, ¿sí? Menos 0.25, menos 0.125. Estoy restando los espesores de... Aunque este espesor... No, sí, está bien. 4 metros menos 0.25 menos 0.125 menos este espesor, que es 0.025. Y menos... ¿este anchito es 1 metro, chicos? No, ¿no? A ver, 4 metros menos 0. El tema es que aquí no sabemos cuánto es este ancho, chicos. Pero ya teníamos la medida acá de 2.55. Y esa está correcta, ¿no, jóvenes? Claro, 2.55. Sí, es 2.55. Entonces va acá. Lo único aquí va a ser una vez. ¿Sí? 2.55. Y acá es 2.55. Y luego tenemos esta parte, ¿no? Esta es la externa. Esta es la externa y esta va a ser la interna. Y en la interna es 2.525. ¿Ya, chicos? $2.525. ¿Sí? ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Se va entendiendo? Sí, ingeniero. Ya, lo voy a hacer más chiquito para que ingrese todo. Ya. Y luego nos queda el eje 4,4, ¿sí? A ver, vamos chequeando el eje 4,4, chicos. ¿Será igual que el de arriba, 260 ya? Sí, ¿verdad? Sí, es igual. Ya. Entonces, 260. Voy a copiarlo esto nada más. Aunque en la parte de afuera no va el zócalo, solamente es ahí. Y acá. Es solamente en esta parte. Ya está. Esta flechita, vamos acá. Bien, ahora sí, chicos. Entonces acá se verá una vez 520. Una vez 520, ¿no? 520.
Sí, una vez. Una vez 520. Ahora, ¿qué nos falta? Sumar. Recuerden que la norma dice también umbrales de la puerta. También nos está refiriendo por umbrales de la puerta, ¿sí? Entonces, en el eje A, revisemos. ¿Hay puertas en el eje A? No, no hay No. puertas. Entonces, por lo tanto, acá no colocamos nada. En el eje B, ¿hay puertas? Sí, ¿no? Sí. ¿Cuántas Ujú. puertas hay? Solamente una, ¿no? Entonces, como hay solamente una, ¿verdad? Sí, una puerta en general. Ya vamos a considerar 10 centímetros y acá 0.10, ¿no? Porque solamente hay una acá. Luego, tenemos en el eje C tampoco hay umbrales. Luego No hay tenemos puertas. en el eje B', bueno, este es el, acá no se ve, perdón, el eje Prima B. sí. Ya, el eje B' también, ¿no es cierto? Sí, sí hay puertas. Ujú. Ya, ahí está bien. Ya, el eje 1,1 no tiene. El eje 2,2, Dos 3,3, puertas. El eje el, 2 y 3 ya, tienen dos hay puertas según cada uno. 4, ¿no? 4 puertas serían en total. Ya. Entonces, vamos a poner aquí. Ya, por el nombre de la puerta es metros lineales. Acá tenemos 4, 0.10 y 0.40. ¿Sí? Y el eje 4, 2, ¿verdad? Dos puertas. Ya. Entonces, metros lineales, 0.2, largo 0.10 y 0.20. Chicos, ahora sí, sumamos. A ver, chicos, ¿lo pueden sumar? En general lo estoy sumando. Ya. Ingeniera, ahí se le pasó un número, dice 0.25 por 24, en el eje 2.2. En el eje 2,2, ¿qué me dice? Ahí hay en la parte inferior derecha, Ya. hay no, 8 menos 0.75 menos 2 menos 0.25 por 24, dice. Ay, solo es por Ya. 2. Es por 2. Ya está. Gracias. Ya está. Me dicen el total, por favor. Setenta y tres punto 42.5. 73.425. Sí. Ya. Metros 73. lineales sería. Sí. Acá está, total y metros lineales. O sea, acá sería prácticamente el 43, ¿no? 43.
Sí, 43. 43. Entonces 73.43. Con esto y ustedes hacen sus requerimientos en metros lineales de lo que quieran colocar. Si es una mayólica, pondrán su mayólica, que es lo que estamos nosotros considerando. Si es parqué, como les digo, va a depender también de lo que se haya contemplado en lo que es el piso, ¿no? Tal cual se haya hecho el material del piso, por lo general va a ser con resorte, ¿sí? Bien, creo que sí se entendió, ¿verdad? Sí. Solamente voy a poner. Que es Recuerden que esto, es largo el proceso y para hacer sí, claro, porque no estamos haciendo así mucho detalle, ¿no? Sí, o sea, metrado, como usted se da cuenta, no es cualquier cosa, ¿no? No es simplemente colocar el dato. O sea, si lo queremos hacer minuciosos, ¿no? A detalle. Porque otros también un poquito, como ustedes ven, se suelen ir algunas cositas, ¿no? Claro que el Sí, AutoCAD por ahí nos ayuda muchísimo, pero utilizar esquemas, diagramas como esto, por ejemplo, les apertura, ¿no? Les apertura a que puedan sacar mejor sus dimensiones, ¿sí? Bien. Vamos entonces a continuar. En cuanto a lo que es la cobertura, ¿sí? Está también tipificada en el reglamento en el ítem UE 3.6 del reglamento de metrados para verificación, el mismo que nos dice que comprenden todos los materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para el recubrimiento de la cara superior de un techo de cualquier material, especialmente de losa de concreto o techo de madera con propósito de revestimiento y o impermeabilización. Aunque el revestimiento y la impermeabilización pueden efectuarse en techos inclinados horizontales, con mayor frecuencia se aplican a techos horizontales que llevan ligeras pendientes, nos dice para drenaje, generalmente no superiores de 2%. Los trabajos de drenaje para aguas pluviales incluyen en las partidas de elementos para aguas pluviales o en las partidas respectivas de instalaciones sanitarias y constituye con el recubrimiento exterior del techo para proteger de la lluvia y como aislante térmico, ¿sí? En cuanto a la extensión del trabajo, consiste en el recubrimiento exterior del techo para protegerlo de la lluvia. O sea, ¿para qué hacemos la cobertura? Bien claro lo indican acá, para impermeabilizar, bien lo menciona el reglamento, consiste en el recubrimiento exterior del techo para protegerlo de la lluvia. Y como aislante térmico, puede ser una cobertura de torta de barro, ladrillo pastelero sobre la torta de barro, material impermeabilizante, etcétera. Y nuevamente vamos al concepto de acabados o arquitectura. ¿Cuál es el objetivo? No tanto es la parte vistosa, ¿no? Que sí es bonita, que sí también se requiere, pero más que nada el fondo, sobre todo nosotros los ingenieros que siempre vamos a la parte interna, a la protección de la edificación, es de protegerla, ¿no? ¿Para qué hacemos acabados? ¿Para qué usted está corrigiendo su muro? ¿Para que se vea bonito? No tanto eso, ¿no? Principalmente para que usted proteja ese muro, ¿no? Lo proteja del deterioro, lo proteja del mismo ambiente, ¿no? Y pueda tener esta vida útil y esta funcionalidad que queremos. ¿Para qué protegemos a las columnas, su acero y todo lo demás? Para que tengan mayor vida, ¿sí? Ahora, en el caso de las losas también son sumamente importantes. Miren, nosotros un poquito en la costa como que no lo tomamos mucha importancia, ¿no? Por lo general, si los pisos son o si las edificaciones son de un piso o dos pisos, los pisos superiores casi no se protegen, ¿no? Normalmente lo usas como una azotea, 2 pisos y azotea, y normalmente no se han protegido esos techos, salvo que quieras darle un uso y por ahí con ello tú lo proteges, ¿no? Pero normalmente no, sigue siendo ese material del vaciado del concreto de la losa. Pero ¿qué pasó, chicos? ¿Ustedes recuerdan esa lluvia tremenda que hubo en el 2017, el fenómeno del Niño, creo, si mal no recuerdo? ¿Les cogió esa tremenda lluvia? sí. ¿Y qué pasó con las losas? Se dañaron muchas, ¿no? Claro, claro. Sí, Claro. ¿por qué? Porque como usted se da cuenta, su losa de concreto no es impermeable. Tiene poros, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo sol deteriora las estructuras de concreto. Y por También puede ejemplo, ocasionar filtraciones, pues, ¿no? Del agua de lluvia, de la losa al yeso, por ejemplo, todo eso, ¿no? no le escuché muy bien, disculpe.
también puede ocasionar filtraciones de agua de lluvia, puede Claro, dañar la estructura. es que claro, sí, porque nosotros no hacemos, por ejemplo, drenajes, ¿no? Como si lo hace la sierra, la selva, porque normalmente en costa no llueve así. Realmente Entonces, los por techos ejemplo, de la sierra son de caída, pues de claro, dos tienen aguas. pendientes, tienen sus drenajes, ¿no? Y tienen una tubería que es su desahogo para el tema de las lluvias, o sea, su concepción es diferente porque es su realidad. Nosotros en la costa normalmente no es usual las lluvias, pero cuando pasó eso, como Tolosa tampoco estaban diseñadas para lluvias, se empozaron muchas veces el agua. Y en mi caso, por ejemplo, de mi vivienda, terminó ingresando todo el agua a la losa, como si fuera un colador y toda la losa se ha malogrado en realidad. O sea, tú lo ves en mi losa y se dibuja los ladrillos de techo, vigueta, ladrillo, así. Tal cual. Yo me levanto y me digo, Diosito, ojalá que no se caiga mi techo. Porque ingresó el agua al acero, a las viguetas, y se han dañado, pues, ¿no? Y yo sí veo porque ya aparte del tarrajeo ha empezado un poquito a rajarse, ¿no? A fisurarse. Y así, ¿cuántas casas en el Perú habrán quedado, no? La Bastantes gente viviendas han quedado dañadas. sí, algunas ya inservibles. En realidad yo digo, bueno, felizmente que estoy acá un poco por un tiempo porque hay esa losita sí me da miedo, ¿no? Ante un buen sismo digo, puede ceder esa losa. Porque no hay que ingresar las viguetas. Prácticamente el acero no existe ahí. Porque ustedes saben que una vez que le coge el agua al acero, ¿qué pasa? Es como si le da la osteoporosis, ¿no? No sirve prácticamente. O sea, ahí no hay el trabajo del acero. Solamente es concreto. Y también se pueden también se pueden malograr las tuberías, ¿no? De eléctricas. Claro. En También nos realidad sí, puede, ha habido un colapso de eso también, de las tuberías y todo. Entonces, ¿cuál es el concepto? Las estructuras de concreto no son impermeables, por eso se tiene que revestir. Y a raíz de eso ya mucha gente que comenzó a hacer, colocar las tuberías en el techo, ¿no? Por ejemplo, en el mío también le hemos colocado las tuberías, lamentablemente como no hay un sistema de canaletas, de un agua que recibe esas lluvias, no se han hecho así las instalaciones, entonces lo único es drenar afuera a nuestro jardín. ¿No? Entonces, un poquito porque no es nuestra costumbre. Entonces dijimos, ¿para qué diseñar así? Pero en el caso típico que suele pasar, colapsamos. Aquí en la costa colapsamos. Yo sé que no fueron todos los días, fue un día, una noche creo, ¿no? Toda una noche. Empezó la sí, tardecita y toda una noche. ajá. Pero miren, fíjense lo que en esa solita, imagínense que todos los días haga esa lluvia, como en la sierra, en la selva, se viene Claro. abajo la casita, ¿no? Por eso Sí, hubo demanda de estas estructuras metálicas, pues, de coberturas en esos tiempos. claro, por eso que aquí el reglamento no nos habla de esas coberturas. Nos dice que es para protegerlo de las lluvias, que es también como aislante térmico. Y en sí es la protección estructural, miren, ¿no? Más que nada la protección estructural, ¿no? Entonces por ahí hay que tomar bastante conciencia que las losas hay que revestirlas. Así sea tu azotea, sea lo que sea, o colocarlo, como usted dice, una cobertura con sus dos aguas, su canalización, para que no nos dañe. ¿Ah? Bueno, aquí nos dice el reglamento que la unidad de medida es metro cuadrado y para ello nos dice que se medirá el agua neta ejecutada sin descontar luces o huecos de áreas menores a 0.5 metros cuadrados. Al igual que se acuerdan en piso nos daba un parámetro la norma, en el caso de las coberturas nos dice que se medirá el área neta sin descontar luces o huecos de áreas menores a 0.5. ¿Sí? En nuestro caso tenemos el área a cubrir, que es de 8 metros por 10,25, pero ahí le vamos a quitar, porque eso está superando el 0.5, le vamos a quitar el área de la escalera y el ducto, ¿no? Porque eso, como le dije, supera los 0.5 metros cuadrados. Y todo lo vamos a revestir, ¿no? Con un pastelero, podría ser también con un pulido, ¿no? O un material impermeabilizante. A raíz de la lluvia justamente salió también un material tipo una pintura que se pasa por la losa y eso impermeabiliza también tu losita. Dependerá de lo que el cliente también desee, del uso que le va a dar y de la parte económica, ¿no? Bien, esto es en cuanto, chicos, a cobertura, ¿ya? Luego tenemos la carpintería de madera. En este rubro nos dice que se incluyen los elementos de madera
que son por lo general elaborados en talleres, recibiendo un proceso completo de industrialización y que solo se requieren ser colocados en la obra tal como han sido fabricados. Porque, por ejemplo, nos dice las puertas, la ventana, los muebles, ¿no? O puede tratarse de materiales que deban de recibir un proceso de transformación en la obra, por ejemplo, tabiques, divisiones. En todo caso, deberá indicarse la calidad de la madera empleada. Dentro del rubro carpintería de madera encontramos las puertas. Para ello, el reglamento dice que la extensión del trabajo comprende el elemento en su integridad, es decir, incluyendo el marco, hoja, jamba, junquillos, etcétera, así como su colocación. La unidad comprende la colocación de la cerrajería, salvo que las especificaciones indiquen lo contrario. La unidad de medida es unidad o metros cuadrados. Norma de medición. Para el cómputo debe contarse la cantidad de piezas iguales en espesor, de hojas, dimensiones y demás características que irán en partidas separadas. Bueno, en nuestro caso se tiene la siguiente carpintería de madera, las puertas y las puertas contraplacadas. Las puertas de madera y las puertas contraplacadas. Tenemos 7 puertas en total, de las cuales 6 son del tipo P1, es decir, de 1 metro de ancho por 2 metros 10 de alto, haciendo un total de 2.10 metros cuadrados. Y el tipo 2 tenemos una pieza, haciendo un total de 1.89 porque son de 90 centímetros de ancho por 2.10 de alto. Entonces, el reglamento nos dice que se va a metrar en metros cuadrados o unidad. Te da dos opciones, bien metros cuadrados, que en este caso serían 14.42 metros cuadrados o 7 piezas. ¿Cómo creen ustedes que se elija o se define ese criterio? ¿Cuándo será metros cuadrados y cuándo será unidad? A ver, chicos, una idea. Cuadrado es cuando son 2 elementos, ¿no? Y unidades por una sola. ¿Ya? ¿Siempre será así? A ver, en cuanto a lo que es yo les doy mi percepción porque el reglamento tampoco menciona cuándo es uno y cuándo es otro, ¿ya? Pero respecto a ello les voy a indicar lo siguiente. Para mí, ¿no? Mi criterio es que yo, por ejemplo, me entraría en metros cuadrados cuando yo ya tengo bien definido también mi costo unitario por metros cuadrados, porque recuerden que para un tema de presupuestos van de la mano con el metrado, porque el presupuesto es metrado por costo unitario. Si yo tengo la concepción clara de cuánto es el costo de la unidad o de las puertas por metro cuadrado, entonces yo metraré por metros cuadrados. Y si yo tengo el costo definido por unidad, entonces de puerta, entonces yo metraré en unidad. Eso es mi criterio y mi percepción, porque el reglamento no le dice cuándo es uno y cuándo es otro. Eso tú lo defines, ¿sí? Normalmente, se hace por unidad o por pieza, ¿no? Es lo más común que se saque el costo porque esto también va a tener que cotizarse, ¿no? Más adelante en el costo unitario. Entonces es más factible hacerlo por unidad que por metros cuadrados, ¿no? En cuanto a las ventanas, de la misma manera, nos dice extensión de trabajo comprende las ventanas ejecutadas con perfiles especiales de aluminio. Puede llevar o no elementos de aluminio para asegurar contra robos. La unidad de medida es unidad o metro cuadrado y el cómputo se obtendrá sumando el área de cada ventana cuando sean de diseño y características similares. Si las ventanas tienen características diferentes, nos dice el cómputo se efectuará por pieza. Pero al margen de estas indicaciones que el reglamento un poco te dice que si es que hay diseño y características similares, se hará por áreas, y que si son de características diferentes se hará por pieza. Al margen de eso, como le digo, esta percepción de la obtención del costo también tiene que ver mucho, ¿no? En cómo ustedes van a tener que hacer el metrado de las ventanas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos nuestro proyecto, tenemos 4 ventanas, las cuales son de 2 metros de largo por 1,50 m y eso hace un total de 12 metros cuadrados. Entonces será aquí, nos dice, si es que el área o si es que el diseño, ¿no?
de cada ventana y sus características son similares, será el metro cuadrado. Entonces, y si es diferente, en pieza. Entonces, como acá solamente hay una, podría ser una o la otra, pero siempre tomando en consideración el tema de sus costos unitarios, ¿sí? Ya por lo general no le he puesto una imagen de madera porque por lo general lo que se emplean en las ventanas son sistemas directos, ¿no? Como que te ahorras también la parte del marco, de madera y la misma ventana. Pero eso va a depender de las exigencias, ¿no? Que tiene ese expediente técnico. Ya. Luego tenemos la cerrajería. Nos dice aquí el reglamento que se considera el cómputo de los elementos accesorios de los que figuran en carpintería de madera y carpintería metálica, destinados a facilitar el movimiento de las hojas y dar seguridad al cierre de las puertas, ventanas y elementos similares. En forma usual, el costo de colocación de la cerrajería común está incluido en la carpintería. Para cerrajería especial, se contrata la colocación con el mismo proveedor. Y por último, hay casos en que en esta etapa, en esta es una labor completamente independiente. Dentro de lo que es la cerrajería se tienen las bisagras y nos dice la norma que es el cómputo de 2 planchitas de metal articuladas sujetas al marco o elemento batiente respectivamente, y sirve generalmente para cerrar y abrir una puerta, una ventana, etc. Unidad de medida es unidad. La forma de medición nos dice que para el cómputo se contará el número de piezas iguales en dimensiones y características, agrupándose en partidas diferentes. En cuanto a ello, pues se ha hecho la planilla de metrados de la bisagra y se tiene para las puertas respectivamente. Tenemos 6 puertas U1 y una puerta del tipo 2. Hemos considerado por bisagra por puerta, 4 bisagras, ¿no? Estas son las bisagras, lo que se está colocando aquí en la puertita. Entonces, por puerta se está colocando 4 bisagras, haciendo un total de 24 y 4, 28 bisagras, ¿sí? Luego tenemos las cerraduras. Acá nos indica que son mecanismos que sirven para asegurar el cierre de las puertas, las ventanas. Unidad de medida es unidad. Y para el cómputo se contará el número de piezas iguales en dimensiones y características, agrupándose en partidas diferentes, ¿eh? Acá entonces también tenemos la planilla de metrados de la cerradura. Para la puerta 1 tenemos 6. Número de cerraduras pues es 1, y haciendo un total de 6. Para la puerta 2, 1 y cerradura y total 7, ¿no? 6 más 1, 7. Ahora, lo que usualmente también se hace un poquito es, vamos a decir, integrar partidas. Entonces, cuando se trabaja, por ejemplo, puertas, ahí también suelen colocar las bisagras, ¿no? Las cerraduras, para no estar metiéndolo una por una. El reglamento, claro, lo hace uno por uno, indica que esas son partidas, pero pondríamos integrar como recurso, ¿no? O sea, dentro de la puerta, que se coloque con su cerradura y con sus bisagras también. Y eso es totalmente también factible, ¿sí? Y finalmente tenemos los vidrios, cristales y similares. En esta partida nos dice el reglamento que comprende la provisión y colocación de vidrios, cristales, vitraos, etcétera, para puertas, ventanas, mamparas y otros elementos. La unidad de medida es metro cuadrado, y en cuanto a la forma de medición, se obtiene el área de cada sector a cubrir, ya sea en ventana o mampara, y se deberá diferenciar en partidas independientes según el espesor y calidad del vidrio. En cuanto a lo que es vidrios, planilla de metrados vidrios, tenemos también para la ventana 1 nada más, que es de 2 por 1,50 m. Entonces será 12 metros cuadrados. Nota, en este caso también hay que referenciarse de los metrados de ventana, ¿no? Y siempre y cuando no se haya contemplado esta partida dentro del elemento, pues, ventana, porque algunas ventanas que no son de maderas, tipo sistema directo, es un solo costo, ¿no? O sea, la ventana viene con todos sus elementos. Entonces ahí ya no tendría por qué metrar vidrios, porque ya está integrado dentro del costo de esa ventana por metro cuadrado, ¿sí? Entonces eso tengámoslo también en cuenta, no siempre vamos a seguir a rajatabla esta secuencia.
va a depender de lo que ustedes también contemplen y sobre todo sea óptimo y factible, ¿sí? Luego tenemos la partida pintura y nos dice el reglamento que comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de pintura en la obra. Y esto se da para las paredes, para los cielos rasos, contrazócalos, revestimiento, carpintería, etcétera. Las partidas serán diferenciadas según el tipo y calidad de la pintura y el acabado especificado. Y el análisis de precio unitario incluirá la preparación de la superficie, la imprimación, la clase de pintura, el número de manos y la provisión de todos los materiales requeridos. La unidad de medida es metro cuadrado, ¿sí? Luego de ello, la norma nos habla de la partida pintura de cielos rasos, de vigas, de columnas y paredes. Y nos dice que comprende el trabajo de la pintura para los elementos considerados, ¿no? La unidad de medida es metro cuadrado. Norma de medición nos dice que se medirán las áreas netas a pintarse, las que deberán estar concordantes con los revoques y enlucidos, y estarán diferenciados por el tipo de pintura. Para ello, miren, si nos dice que vamos a considerar, ¿no? Los trabajos de pintura en la obra para las paredes, para el cielo raso, para contrazócalo, para revestimientos, carpintería. ¿Mm? Entonces, chicos, ¿no creen que lo que nosotros hemos tarrajeado tenemos que pintarlo? ¿Creen que será factible esa lógica que lo que tú tarrajeaste en la pared, en el cielo raso, ¿no? Eso tenga que pintarse? Yo creo que sí, ¿no? Por eso es que aquí incluso nos habla de las pinturas para los cielos rasos, para las vigas, para las columnas, para los muros. Y yo lo que he hecho es referenciarme de los metrados de tarrajeo, de esas partidas, ¿no? O de esos elementos. Entonces tenemos el área de cielo raso que se ha tarrajeado, que tenemos que pintar, el área de las vigas, el área de las columnas, el área del tarrajeo interior, del tarrajeo exterior también, de los derrames también se va a considerar, haciendo un total de 388.28 metros cuadrados, ¿sí? Y con esto también se saca el requerimiento, ¿no? O sea, yo tengo aproximadamente 400 metros cuadrados de área a pintar. Entonces, con eso tenemos que ver el rendimiento que tienen esas pinturas en función a sus baldes o sus galones para que podamos sacar el número de baldes, el número de, algunos utilizan otro tipo de recursos también para lo que es la pintura y eso se establecerá en el costo unitario. Ahora lo que estamos presentando es metrado, cantidad de la partida. Eso se va un poquito a mejorar con el tema de su costo unitario, ¿sí? Donde ahí sí se contemple el tema de los recursos, ¿no? Que se van a considerar, ¿sí? Okay. A ver, chicos, ¿entendió? Sí, sí, genial. Ya. A ver, chicos, hasta ahí hemos acabado arquitectura, ¿no? Hasta ahí hemos acabado arquitectura. Ya entre, bueno, parte de lo que es la sesión de hoy, más lo que haremos en la última sesión, vamos a acabar, porque la parte de instalaciones es un poco más, más sencillo. Chicos, estructura sí no tomó mucho tiempo, arquitectura más o menos, y la parte de instalaciones menos tiempos aún, ¿ya? Entonces, a ver, no sé, chicos, si de repente hoy día, bueno, hemos empezado a 7:30, ahorita son 7:05. No sé si estos tiempos faltantes, que serían 35 minutos, lo recuperamos en la próxima sesión para que podamos coger las especialidades completitas o avanzo hasta las 9:30. Nos vamos a quedar un poquito como que a medias y luego lo continuamos en la siguiente sesión. Especialidad completa sería genial. Sí, pues un poco por eso estoy pensando y digo, bueno, no va a haber mucho, mejor en la última sesión, que van a ser más o menos tres horas, lo haríamos completo, pues, ¿no? Para que se pueda entender la secuencia. ¿Qué les parece? En la última semana en general. Ya. El día O sea, jueves... ya nos quiere avanzar las 3 horas. Claro, porque es nuestra última sesión. Pues miren, el día
Lunes es nuestra última sesión, chicos, el 20. El 27, ingeniero. Perdón, estoy atrasado yo. El 27. Entonces el 27 empezamos a las 7 hasta las 10 de la noche, chicos, ¿no? Y empezamos con las 2 especialidades, ¿sí? Primero Ya. eléctricas y empalmo sanitario, ¿sí? Ya, ingeniero. Bueno, está bien. Ya. Muy bien, sí, para que, como les digo, se entienda, ¿ya? Vayan también avanzando sus trabajitos. Recuerden que terminamos el 27 y ahí tienen 2 semanitas para que puedan terminar, ¿ya? Jóvenes, lo más posible. Yo, más que nada, lo que califico es el proceso, más que tal vez los resultados, ¿no? Sobre todo el proceso, cómo hacen sus esquemas, parte del diagnóstico, al menos ligero, pero que se haga algo en lo que es el diagnóstico, para que tengan su puntuación, ¿sí? Ok, ingeniero. Ingeniero, una consulta, bueno, viendo los planos, de acuerdo a lo que es albañilería, ¿Ya? no es necesario que siempre haya muro de, o sea, no es necesario siempre que haya muro de cabeza o muro de soga, porque viendo ahí el plano, solamente he visto que es puro muro de soga, de 15 centímetros. No, o sea, la norma no dice eso, no hay restricciones. Lo que sí, a raíz de los sismos, el laboratorio de ingeniería de la UNI, pues sí recomendó que todo se haga de cabeza, pero fueron recomendaciones en función a las lecciones del sismo, pero la norma no dice nada, ¿no? O sea, entendiéndose entonces que podría darse ambos aparejos, cabeza o soga. Ya, ingeniero. ¿Ya? Muy bien, chicos, cuídense y entonces nos estamos viendo ya el día lunes con nuestra última sesión, ¿sí? Ok, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, chicos.